Ahí está. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes quienes están viéndonos, ¿cierto? Hoy día le estamos dando el cierre a esta semana llamada la Semana de la Educación. Le hemos dedicado una semana completa a esta área porque creemos que necesita estar en el pedestal que le corresponde. Es un área que ha estado en boga últimamente por todo el acontecer mundial, la contingencia de la pandemia, ¿cierto? Y esta nueva metodología que se tuvo que adoptar, ¿ya? Eh, Siento yo que hay que realzar el trabajo de los profesores. Quiero hacer ahí un guiño también a un video de una muchacha, una mujer, que criticaba cómo estábamos funcionando la gran mayoría de nosotros. Así que eso, pues hoy día, Francisca, ahí te quiero con las uñas y dientes para defender esta hermosa labor que yo sé que tú quieres mucho. Y bueno, aprovecho de presentarte, Francisca Barría, profesora de lenguaje. ¿Cómo estás? Muy bien, Lenguaje, gracias. lenguaje y Sí, comunicación, ¿cierto? sí, Sí, ya, sí. bien, me gané mi primer tirón de orejas. Oye, Francisca, tú hoy día nos vas a hablar un poco de el concepto que utilizaste fue muy bueno, a mí me gustó, el aprender y enseñar, cómo están vinculados dentro de la pedagogía. Por lo menos así estaba titulada tu charla. Y me gustaría que, claro, pues, mediante la misma vayamos desarrollando eso, pero te dejo la palabra, la charla es tuya. Comencemos nomás, que te vaya excelentemente bien, Francisca. Gracias. Sí, mira, yo la verdad es que cuando me planteaste la posibilidad de hablar en el fondo de la pedagogía, me di hartas vueltas porque son muchas las cosas que se pueden decir. Y creo que haberme centrado en el área, en el lenguaje, en la literatura, en la escritura, es súper válido, pero yo siempre me he puesto un poco más la camiseta por la parte del título que dice pedagogía o profesora. Eh, Me encanta el área, pero siento que eso puede cambiar y en el fondo la esencia puede ser la misma. Yo puedo ser profe de mate, de inglés, de lenguaje y puedo tener en el fondo la inquietud, que para mí fue lo que me motivó, la inquietud de cambiar un poco este mundo, que es la utopía, es un concepto súper manoseado de la pedagogía, pero yo creo que es así. Y un poco el título lo armé en esta necesidad que yo he sentido eh, de no poder parar de aprender, en el fondo. No es como sin desmerecer otras profesiones, ¿no? Como otras profesiones que tú te preparas de pronto y tienes una cantidad de conocimientos, una cantidad de ramos aprobados y ya estás listo. Eh, de hecho, yo siento todo lo contrario, siento que hay cosas, bueno, esto también pasa en otras carreras, que no he utilizado nunca jamás, que aprendí, y otras que me motivan en el fondo a seguirme adecuando. Y al aprender constante también me refiero no solamente a lo académico, sino que saber adaptarte a los chicos con los que estás, a los seres humanos a los que tienes al frente, a las distintas realidades, y no hablamos solamente de realidades socioeconómicas, ¿ya? Sino de, incluso en este contexto, el profesor o profesora que no tiene un poco la capacidad de adaptarse y que pasó, y yo por lo menos tengo realidades en las que no se pudo, o sea, yo no puedo hacer clases virtuales, por ejemplo. No tengo los conocimientos, no me da, eh, y creo que en el fondo eso es uno de los desafíos del profesor, el poder realmente pararte, aunque el mundo esté ardiendo detrás tuyo, y poder sacar a estos chicos de esa realidad un poco. Eh, Porque claro, siempre se piensa que el profesor ya es el que enseña, el que entrega conocimiento, pero yo creo que además otro aspecto por el que elegí el título es que algo muy bonito, ¿no? Que es como un feedback que uno no se espera, es que uno jamás deja de aprender de ellos. Es tremendo, o sea, la cantidad de experiencias, de saberes que ellos te entregan es mucha. Em, pero me gustaría un poco más antes de profundizar, saber un poco, bueno, Gabriela es la única, pero me imagino que algo le llamó la atención, entonces quizás ver si es que ella tiene alguna duda en particular o espera aclarar algún concepto en particular. Eso, no sé, Gabriela, si tú me quieres contar un poco qué es lo que te llamó la atención quizás del título de la charla, o no sé, si tienes alguna pregunta. A lo ¿Me mejor puedes está explicar? interesada.
en la carrera, en alguna pedagogía, ¿cierto? Sí, por ejemplo, porque si es así, puedo hablar de la pedagogía un poco más centrada en el área también, no hay problema, pero como te decía, va un poco más apuntando a la labor pedagógica, lo que significa eh, ser profesor o profesora. Perfecto. No sé, Gabriela, si quieres aprovechar Puede esta, ser en el chat si no quieres abrir el micrófono. claro, está disponible ahí el chat. Claro, la intención acá, o por lo menos lo que entiendo de Francisca, es que quieres saber un poco la inquietud o por qué estás conectada en la charla del día de hoy, para ver por dónde podemos ir guiando la charla. Oye, bueno, mientras Gabriela ahí nos va escribiendo o nos aporta a través del micrófono, eh, decías tú que la inquietud nace un poco por esta utopía de cambiar el mundo. Ujú. Más o menos enseñanza media o ya habías egresado o de muy pequeña, ¿cuándo nace esta inquietud, cuándo nace esta gana de decir, ya, quiero estudiar pedagogía? Eh, Nace, bueno, estas son como las típicas historias de por qué decidí estudiar, Claro, pero es real, 100% verídica, no fake. ya, Eh, Nada, adolescencia súper complicada. En algún momento tenía mucha tendencia a la depre, mucho tratamiento, la verdad. Y pasé por cosas muy difíciles. Y claro, precisamente fue, como todos se imaginan, una profesora la que hizo dos cosas que para mí son importantes y que por sí solas no ayudan mucho. Primero, sobarme la espalda, darme lo que yo necesitaba, pero también nunca me dejó de exigir. Es decir, me hacía trabajar y vamos dándole mientras me sobaba la espalda. Entonces, siento que esa es una buena fórmula. Y fue harto tiempo que ella me acompañó. pero ahí hubo Eh, una contención y una motivación también, una sí, mezcla. porque en el fondo yo creo que a mí profesionalmente o incluso para haber salido un poco de ahí no me hubiese servido mucho que solamente fuese la contención, ¿no? La escucha. Y claro, y tampoco quizás se me podía exigir un ritmo de trabajo sin entender el contexto en el que yo estaba. Eh, entonces creo que fue súper bueno para mí y ahí me di cuenta en el fondo del rol del profesor, eh, que no es el profesor el que se para adelante a decir 1000 palabras que nadie entiende y a rayar la pizarra. Eh, y quise hacer eso, quise estar ahí, quise un poco abrir esta burbuja también, porque el contexto educativo en el que yo estaba era una burbuja derechamente. Habían cosas de las que no se hablaban, habían temas de los que no se educaban. Eh, y ella fue un poco también eso. Bueno, yo tomé el plan humanista donde ella además estaba. eh, y fue un poco también eso, ¿no? Tratar de romper un poco el concepto de escuela que se tiene normalmente. Mm, Enseñar a pensar, porque uno piensa que el pensar es una cuestión innata, y si bien sí, hay algunos que tienen una capacidad, se trabaja. El analizar, el argumentar, el abrir puertas. Así que me gustó porque además es algo que todavía yo sigo haciendo mucho, esto de poder repensar siempre las cosas. Eh, y que yo creo que es una forma de vida. Entonces, un poco eso, en cuarto medio, claro, tenía como todo el instinto, pero nada, estaban las dudas de mis papás igual por el tema de los sueldos, de que no era una profesión como muy reconocida socialmente. ¿Ah? No es lo mismo decir mi hijo es abogado que decir mi hijo es profe. Ahora todo esto, mi papá no puede estar más contento de que yo sea profesora. ¿Cachai? Porque orgulloso. primero es que me hace feliz y segundo porque él también seguramente aprendió en el camino que es tremenda labor. Eh, Así que bacán, bacán, muy bacán y siento que fue súper bueno haber seguido el instinto en el fondo. Ya, la vocecita ahí que te estaba guiando por algo. Eh, y claro, me acuerdo que, como te digo, un poco todavía corresponde a eso. Me acuerdo que postulé a pedagogía del lenguaje y en historia, porque en el fondo mi intención era esa, entrar como a romper el molde, pero me daba un poco lo mismo. Ambas, por ejemplo, me gustaban bastante, la historia y el lenguaje. eh, y al final salió el lenguaje y bacán, bacán. Ahora soy eso y tampoco, si bien hago muchas otras cosas más, tengo emprendimiento y otras cosas, no me imagino no siendo profe. ¿Cachai?
Lo ya. puedo compartir con otros oficios, pero tiene que estar ahí en alguna mínima parte de mi vida. Así que esa es la historia de Profesora cómo, orgullosa. sí, súper, súper. Así como que, no sé, hay gente que dice, no sé, hay gente que es patriota y dice, yo soy chileno, bacán, y yo digo, yo soy profe, ¿cachai? Ya. Esa es como mi insignia que ando trayendo siempre. Y yo creo que eso también es algo que debe tener un profesor. Debe, en el fondo, querer ser profesor y debe sentirse orgulloso de serlo también. Oye, bueno, aprovechándome de eso que mencionas, hay un tema ahí fuerte con la vocación también. Se dio harto en esta semana, sobre todo que obviamente la dedicamos a la educación. Su gran mayoría profesores, educadores de párvulo, también tuvimos educación diferencial, pero se repetía bastante el tema de la vocación en cuanto a los profesores, ¿ya? Dejando de lado un poco a las estudiantes, los estudiantes. Son los profesores algunas veces, y contaban, ¿cierto?, las mismas personas en la escuela, y le ha tocado colegas que, claro, pues van a hacer la clase, listo. ¿Ya? Yo creo que hoy en día eso está cambiando un poco, creo, no sé, hablando desde la experiencia que me ha tocado, ¿ya? Y claro, hay cada vez más profesores con mucha más vocación, o sea, con ir un poco más allá, que son capaces de darse cuenta que están tratando o trabajando con personas más que con un instrumento al cual tú les vas vomitando, buscando la palabra, vomitando información para que ellos traten de absorber en algún momento, sino que estás tratando con personas y que son personas diferentes, que tienen distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas formas de percibir el saber, y hay que hacer ahí una diferencia. Y al final, como digo, si tú estás trabajando con personas, igual se va a generar algún tipo de vínculo, te guste o no. Oye, bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero quiero aprovechar de que Gabriel ahí, no sé si lo puedes leer ¿ves tú el chat? ¿No? Si Sí, lo sí, puedes, lo acabo lo de leer. puedes leer en voz alta para que quede ahí en la grabación. Sí, mira, Gabriela dice, personalmente siempre fui la que ayudaba a mis compañeros a entender, buscaba videos para poder explicar mejor. Incluso tuve la oportunidad de hacer como talleres en cursos menores a los míos y me encantaba planificar algo y llevarlo a cabo. Me sentía bien cuando los otros aprendían. De ahí nace investigar la pedagogía. Eh, Hay harto que decir de eso. No sé si quieres tú comentar algo, Seba, o voy No, yo. dale, dale. Sí, yo ahí después si encuentro pertinente, pero dale tú, Francisco. Sí, bueno, lo que comenta Gabriela está súper relacionado con el tema de la vocación. Eh, y esto también lo estuve conversando ahora con el día viernes en la exposición de unos alumnos, que en el fondo hablábamos de que la vocación no tiene que ver, uno lo relaciona directamente con la profesión, la vocación del doctor, la vocación del profesor, la vocación del lo que sea, ¿no? Y la vocación en el fondo se puede vivir de mil maneras. Y como dice Gabriela, en el fondo lo que ella tiene ahí es vocación. Ya, uy, lo que ella tiene al momento de ayudar sin tener un título, sin elegir todavía una carrera, es vocación. Entonces, Gabriela, tienes dos opciones. O sigues en el fondo haciendo esa labor y teniendo esa vocación y puedes estudiar cualquier carrera, ser, no sé, electricista y seguir ayudando a los demás, seguir resolviendo dudas, seguir buscando material para ayudar a las personas que necesiten, entender cualquier cosa que tú manejes, porque ya lo tienes, o en el fondo dedicas un poco tu vida a eso. Eh, Porque yo creo que tampoco hay que cerrar la otra puerta, ¿no? Si soy bueno para algo, tampoco es que sea mi única opción. Eh, Claro. pero sí, en el fondo, lo que tú tienes, y es lo que es súper importante, son las ganas y la motivación, y en el fondo, el actuar. Porque claro, esta empatía, de pronto este querer ayudar a los demás, son ideas muy bonitas, pero de ahí a actuar hay harta diferencia. Mm. Eh, y la pedagogía requiere mucha, 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 mucha acción. Y ahí va yo al tema de que tienes que irte adecuando, de que cada caso es distinto, cada curso es distinto, de los 40 que tienes todos son distintos, por lo tanto tienes que tener la capacidad de mutar para cada vez, para cada día, para cada alumno. Y creo que también no todos tienen eso. Entonces, si tú lo tienes, sería una muy buena opción que quizás
estudiaras pedagogía y te dedicaras. Porque además yo creo que, me imagino que es algo innato. Uno de pronto no se da cuenta para lo que es bueno porque, no sé, uno se ha comparado, pero después te vas a dar cuenta de que no todas las personas tienen esa capacidad, o simplemente las ganas, ¿ya? De en el fondo pararte y decir, mira, voy caminando y el de al lado resulta que se quedó, no sé, en pana en el auto y yo o paso de largo o paro y lo ayudo, ¿cachai? Hace la gran diferencia. Sí, pasa, bueno, Entonces, complementando un poco ahí lo que decía la Fran, eh, a mí me pasó que estuve, bueno, cuando salí de cuarto medio me fui a estudiar ingeniería. De hecho, soy un profesor a la mala, por decirlo de alguna manera. Estuve estudiando la ingeniería porque, claro, me gustaban las matemáticas mucho, me gustaba resolver ejercicios, me gustaba la física y quería en parte medirme, quería probarme, quería ver si era capaz de sacar en ese tiempo, claro, la carrera, de, si tú eras bueno para matemáticas, te decían ingeniería, si eras humanista, te decían, oye, tienes que ser abogado, si tenías las ciencias biológicas, sector más desarrolladas, médico. Eran como las tres opciones grandes, entre comillas, ¿ya? Por lo menos en ese tiempo en el que me tocó a mí rendir la prueba. Entonces me puse un desafío, lo pude sacar, pero en el trayecto pasaron muchas cosas y la vocación me fue comiendo, me fue comiendo, me fue comiendo. Yo de chico me pasaba muy similar a ti, Gabriela. Tenía la oportunidad, bueno, no con talleres, sino que me tocaba enseñarle a mi hermana menor. También sucedió que mi mamá quiso sacar el cuarto medio en una escuela para adultos, tenía que enseñarle matemáticas. Los vecinos empezaban a pedirme ayuda en matemáticas, entonces empecé a generar o a desarrollar esta habilidad de poder enseñar, que después cuando estuve en la universidad me dieron la oportunidad de hacer ayudantía, clases de matemáticas, reforzamiento, y y claro, pues, a mí de siempre me di cuenta en ese momento que estaba muy presente la vocación, me gustaba mucho enseñar, me sentía bien. Eh, Tengo este otro lado, claro, la carrera, como bien decía Francisca, tú puedes estudiar en verdad lo que quieras, pero a la larga, bueno, cuando si es que sucede aquello, te vas a dar cuenta que tienes que hacer cosas que te gusten, que te hagan feliz, que tú al final del día no te acuestes con la cara larga o al otro día cuando tengas que ir a trabajar no tengas que despertarte con eh, un peso en los hombros para ir a desarrollar la actividad. Eh, de repente, claro, como decía la Fran, hay un estigma ahí con el tema de los sueldos. Oye, eres profe, va a ganar poco, pero la plata de repente versus ese bienestar mental, emocional, que te da el desarrollar la actividad que te gusta, no sé, ahí por lo menos yo la tengo bien clara y prefiero dejar de lado un poquito la parte monetaria. súper interesante. Los desafíos son varios al ejercer cualquier pedagogía. Primero que acá hay un tema de involucración personal, que como decía Seba, que lo nombró por ahí, uno tiende uno genera lazos, porque de hecho si no los generas como que no logras educar realmente, estás, como decía él, entregando conocimientos y tratando de llenar sus vasos que supuestamente están vacíos, ¿no? Eh, y yo creo que uno de los grandes desafíos de la pedagogía es que te pone en duda a ti misma o a ti mismo, siempre. Un poco sobre todo bueno, la pedagogía del lenguaje, que habla tanto de pronto de temas que son tabús, que tienen la posibilidad de generar discusiones, foros, debates, eh, que en el fondo el lenguaje es la herramienta por la que socializamos. Eh, Hace que tú te pongas en duda, los alumnos te ponen en duda a ti, te le ponen en duda a nivel profesional, te cuestionan, te exigen más, te quieren pillar muchas veces, eh, y también en el fondo en el qué soy yo, o sea, en cuanto tú te crees el cuento, en cuanto tú sabes, te exigen estar preparándote constantemente, eh, porque la visión que ellos tienen, bueno, ahora ha cambiado un poco, ¿no? De los profesores también es un poco así en un altar. Eh, de pronto el profesor de verdad para ellos, si bien se quejan de las clases, se quejan de muchas cosas, de las tareas, para ellos es un tremendo modelo. Entonces eso también implica, como yo decía, un aprender constante, pero no un aprender que es
netamente académico, sino que el aprender a enfrentarte al curso, el aprender a responder preguntas, cualquier cosa que... Espérenme un poquito, tengo un pequeño problema. Sí, dale, no, resuélvalo nomás. Ya, volví. Mi perrita se estaba comiendo el disfraz de Halloween de mi hijo. Ok. Y creo que, bueno, eso un poco, además de la adaptabilidad, el ambiente laboral, yo he tenido experiencias súper extremas, pero yo creo que eso también, no sé si es solamente de la pedagogía, ya, un poco este lado de la competencia y después un poco más el hacer la pedagogía en comunidad. Y cambia mucho lo que tú puedes hacer. Tú vas con la idea clara, ¿no? De qué es lo que yo quiero lograr, esto soy yo, esta es mi meta con los chicos, y de pronto dependes mucho de lo que te permite hacer el colegio, por ejemplo, de lo que te permite hacer tu equipo, eh, o no sé, un poco incluso el contexto de los mismos chicos. Así que creo que los desafíos son varios. Creo que el tema de los sueldos y del reconocimiento social de la profesión en algún momento deja de importar un poco, de verdad. Y no es como caer en esta sencillez de que ya la plata no es tan importante, sino de que está mejorando de a poco, ¿no? Y realmente la profesión, como decía Sebas, te come. Entonces no hay opción a un poco mirar para el lado. Así que, por lo menos esas para mí han sido mis desafíos. No sé si te respondí a la pregunta. Me estaba acordando de una experiencia que tuve en una de las prácticas. Hice práctica, bueno, yo estudié en la Austral. Hice una práctica en el Industrial de Valdivia. Y recuerdo claramente el haber entrado a la sala y que los chicos en el fondo no estaban ni ahí, era un desorden, un caos. Y que el profesor lo primero que me dijo fue que no me caliente la cabeza. Me dijo, no te calentes la cabeza, estos cabros van a ser reponedores. Así, tal cual. Y yo llevaba una planificación, y yo llevaba actividades, y él no las quería hacer, porque él no se calentaba la cabeza y me estaba enseñando a mí a no calentarme la cabeza. Y al final esas cosas lo único que te hacen es ponerte cada vez más la camiseta, para que yo en ese momento no le dije nada, probablemente ahora sí la haría, porque estoy como mucho más empoderada en la profesión. Pero como estudiante no le dije nada, solamente quedé muy triste, pero sí, lamentablemente hay gente que no la tiene, y ese no tenerla hace mucho daño, porque de pronto el que no tiene la vocación no es que no logre cambiar el mundo, sino que lo puede empeorar. Entonces es peligroso, y eso también es uno de los desafíos de la pedagogía, tener un poco claro hasta dónde puedo ser objetivo, hasta dónde tengo un poco de derecho a influir, y aunque uno no quiera, siempre va a estar influyendo, siempre va a estar influyendo. Esto de que hay que quitarse esa idea de que el profesor entra a la sala a enseñar inglés, lenguaje, matemáticas, lo que sea, porque nunca es así. Es una idea que en el fondo no comprende la totalidad del proceso de aprendizaje. Y por eso yo creo que también apoyo harto esta idea como de que la vocación es primordial, pero también hay que tener una decisión. Es un trabajo súper serio el ser profesor, por lo tanto tampoco podemos caer como en esta ligereza de decir, bueno, a mí me va bien y me gusta y me parece bonito. Es un trabajo duro, constante, eh, y que, repito, el tema de la adaptabilidad es súper importante, porque el ver un currículum, el ver los objetivos de aprendizaje que hay que pasar, saber qué cosas, qué libros tienen que leer, eso lo hace cualquiera, sin haber estudiado. Lo que cambia, lo que te hace profesor, en el fondo es lo otro. Entonces, por ahí creo yo que es un poco más exigente. Oye, Y no, dime, perdón. no, sí, es que no sé si le respondí la pregunta, porque creo que desafíos son un montón, entonces podrías seguir
Para dándole Gabriela. vueltas. Sí. Bueno, de hecho, yo igual te quería preguntar, ahí en la pauta, hay un tema que dice los desafíos del área, o sea, los desafíos en este caso de la pedagogía, pero ahí va muy bien lo que dice Gabriela, ahí está agradeciendo a través del chat. Sí. En cuanto a los desafíos del área, yo me encontré un poco con que habían cosas que me sobraron, ¿no? Que sirvieron para un crecimiento personal, cosas que se ven en la universidad, en la preparación, pero que creo que no se aplican a la sala de clases. Eh, y creo que eso también puede depender mucho de la universidad, de la malla, del profesor incluso que aplica el ramo, porque hasta eso, a ese es el nivel al que influye un profesor. Eh, y en el fondo los desafíos del área en este caso, yo creo que aquí sí aplica un poco esto de tener la habilidad y la facilidad para ciertas cosas, y sí te puede en el fondo eh, parecer suficiente, pero aún así, repito, tienes que seguirte actualizando, por decirlo así. Ya eso aplica para todas las áreas. Para mí, la verdad que el área del lenguaje no trae muchas dificultades porque me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, si bien yo no soy escritora, no me paso leyendo las 24 horas del día, siento que también forma parte de mi vida. Entonces, eh, no sé qué desafíos podría tener el área en particular. Creo que ahí me quedo corta con la respuesta. Pero más que el área de lenguaje, ¿cierto? La pedagogía a nivel actual, nacional. Ah, muchos, o sea, hay muchas cosas pendientes con la pedagogía. Desde la deuda histórica, ¿no? Hasta este, de pronto, lavado de piso que se hace con la profesión, ¿no? Como lo que tú decías, este comentario de no entender para nada lo que significa la labor pedagógica, de pensar que es alguien que en el fondo entra a una sala 2 horas o en este caso se conecta 40 minutos, 1 hora y habla frente a la pantalla, ¿ya? Eh, y eso es también porque la pedagogía se entiende como un proceso entre el profesor y el estudiante, y eso también es un tremendo error. Toda la comunidad, en el fondo educativa, incluyendo a la familia, incluyendo a otros profesionales, deberían y son, incluso sin darse cuenta, parte de este proceso educativo. Entonces, por ahí creo que cae un poco este desentendimiento de lo que significa ser profesor y de también incluso cómo afecta, bueno, a los que son papás. Yo pensando ahora en esta mujer que hace este comentario, si es mamá y está asumiendo que ella no tiene nada que ver en lo que está sucediendo ahí, está muy mal, ¿no? Eh, Oye, porque es su parte falta, su parte es necesaria. claro, disculpa que te interrumpa, de repente se utiliza, bueno, conversamos con Daniela el día jueves, que es educadora de párvulo, perdón, eh, que la sala cuna o los jardines infantiles se utilizan de repente como guardería. ¿Ya? No tengo quien me cuide la guagua y la voy a dejar. Por sobre, claro, por una decisión que debería ser, oye, ¿sabes qué? La sala cuna la voy a utilizar porque sé que ahí va a haber un aprendizaje, va a desarrollar habilidades, qué sé yo. Y llevándolo un poco más adelante, a lo mejor el colegio, la escuela, el liceo, eh, puede ser una extensión de ese pensamiento más adelante. Como ya no sé qué hacer con este chico, lo voy a dejar a la escuela porque no tengo más dónde dejarlo. Eh, Pensando, no sé, que puede ser llegar a ser una extensión de este pensamiento de guardería que se utiliza cuando uno es más chico y ha pasado que apoderados no se involucran en el desarrollo, mandan al estudiante, lo van a dejar no sé, a la escuela, al liceo, y sería la participación. Entonces, quería destacar eso que mencionabas tú, pues, es la comunidad que rodea al estudiante, la estudiante, que va creciendo, van desarrollándose en este aprendizaje. Yo creo que una de las cosas que pasó en este contexto, ¿no? Papás que no sabían qué hacer con sus hijos en la casa, que no,
porque en el fondo, claro, se había confundido este rol de que vayan a estudiar, pero también, y bueno, y yo lo veo también, sin caer en esto de desentenderme, a mí también me cuesta realizar mi trabajo precisamente porque yo también había desligado esta labor de que mientras yo trabajaba, mi hijo estaba en el jardín y después en el colegio. Eh, y es que es un sistema que está creado así, es un sistema que funciona así. La jornada escolar completa se inventó en el fondo para que la mujer saliera a trabajar, que si bien es algo maravilloso, es un derecho que se ha ganado con el tiempo y con un montón de luchas, también es porque un poco este sistema tiene que funcionar y producir, ¿no? Entonces, para que el niño no sea un problema, un impedimento para que ella salga, bueno, jornada escolar completa, sala cuna desde los 6 meses, y, y ojo, que no es que no, repito, que no se malentienda, porque yo misma he ocupado y muchos ese recurso un poco para desarrollarme también como persona, porque tampoco es solamente por la plata. Pero es un sistema muy cruel, ya que ha desarticulado un poco la familia en función de la producción. Y ese es un análisis súper interesante. Y lamentablemente no es solo al nivel de sala cuna jardín. Hay situaciones ahora en cuarto medio, chicos de primero medio, que no saben qué hacer todos juntos en la casa porque nunca lo habían estado. Y esto de no poder conllevar tarea y familia, si bien es normal porque se desarrollan en contextos distintos, es un poco eso mismo, ¿no? Oye, La dificultad. para ese mismo análisis que acabas de hacer, te quería llevar con respecto al sistema, ¿ya? Bueno, tú lo llevaste más al sistema económico, me imagino, social económico que está instaurado, pero también quería llevarlo al sistema educativo. Eh, yo por lo menos tengo una visión que, no sé, de repente el sistema educativo es bien competitivo y bien descarnado con las jóvenes y los jóvenes. De chiquititos se ven de repente expuestos y claro, está cambiando, pero de chiquititos se ven expuestos a estas evaluaciones y estas evaluaciones de repente en el inconsciente te van dejando como que, si me saqué una mala nota no sirvo, ¿ya? Sí. Entonces quería ver si podías tú darle un análisis al sistema educativo desde tu experiencia, ¿cierto? Desde lo que te ha tocado vivir. Para allá lo quería llevar, con la pregunta que te he hecho anteriormente. Sí, es que yo creo que es un poco lo mismo. El sistema educativo funciona en función, valga la redundancia, del sistema económico y social. Eh, por eso mismo también ser educador es una decisión política. Ser profesor es una decisión política porque tú decides ingresar a un sistema en el que vas a tener influencia y en el que cada paso que des, en el fondo, cambia o mantiene este sistema un poco. Eh, ahí también la importancia, ¿no? No es solamente esto bonito de la pedagogía como muy mágico, sino que también es algo súper concreto, una acción súper concreta. Eh, y claro, el sistema educativo también está hecho un poco preparándolos para el ambiente laboral. Todo se hace, el CIMSE, preparación PSU, elección de planes, todo va para allá, educación técnico profesional. Eh, ya no se le educa a los niños para el presente, siempre pensando en el futuro, siempre pensando en esta competitividad que tienes que desarrollar y que no es una competencia contigo mismo, sino que es una competencia con el de al lado. Por lo tanto, es bastante cruel porque tú empiezas como a eliminar a los que son tus compañeros, ¿no? Eh, y claro, y tengo esta frustración en los alumnos que no les va tan bien, este hecho de sentir que no son suficientes, pero también tengo alumnos que son muy buenos, pero que no saben qué hacer cuando no lo son, porque te reduce a eso un poco, ¿no? Su calidad y aquí hablo de todas las edades, su calidad de niño, su calidad de adolescente, su calidad de joven, se reduce a lo bueno que es para algo, o lo malo que es para algo. Eh, y dejan de tener como otras aristas en su vida. Es lo que a muchos adultos también les pasa, ¿no? Quizás es un poco lo que yo decía, atacando mi propia visión. Yo soy profesora, ¿ya? ¿Y qué pasa si no soy profesora? ¿Qué soy además de eso? ¿Ya? Eso, yo creo que está súper relacionado el sistema educativo, el cómo funciona, el cómo se plantea. Por ejemplo, este año hubo
una especie de poda a este árbol gigante que teníamos de objetivos de aprendizaje, en los que quedaron muy pocos. Quedó aproximadamente un cuarto de lo que se pasaba en un año normal. Y nos damos cuenta de que eso también de alguna manera es suficiente, ¿ya? Y que además te da tiempo para quizás abarcar otras cosas, por lo menos en mi caso. En mi caso, el colegio en el que yo trabajo, tuvimos la suerte de no estar mucho tiempo parados y de que existían las condiciones y se empezó a trabajar de manera virtual casi al momento en que nos fuimos para la casa. No así como en otras realidades educativas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la suerte de estar ya en el 100% de los objetivos de aprendizaje y me da tiempo para hacer otras cosas. Pero en un contexto normal no, porque es como que siempre la vara es muy alta. Siempre hay más cosas que lograr porque el sistema siempre se va ahí adaptando a la exigencia, ¿no? Eso creo que en el fondo no es tan disociable una cosa de la otra. Oye, bueno, y para complementar y para llevar la siguiente pregunta, esta competitividad, bueno, en la universidad se da y el nombre de hecho de carrera te da un poco la lógica de cómo va funcionando. Porque, o sea, uno va y lo nombra, oye, ¿qué carrera vas a estudiar? Y al final el nombre carrera es, si tú lo llevas a las competencias atléticas, obviamente es una carrera, valga la redundancia, no se me ocurrió una palabra más, pero una competencia, claro, y como bien decías tú, vas dejando atrás a los compañeros que a la larga van a ser tus colegas y con los cuales tú podrías perfectamente generar redes, generar nexos, trabajar en conjunto para poder mejorar realmente el área en la cual tú te estás desenvolviendo. Pero claro, pues ahí el sistema muchas veces, y lo nombro así como carrera, te va dejando atrás. Oye, y a propósito de eso te quería preguntar con respecto, sin vender la universidad obviamente, ¿cómo fue tu experiencia ahí estudiando en la Austral? ¿Te entregó buenas herramientas? ¿Sientes que parte de la Francisca que eres hoy fue influenciada o fue bien, se me fueron las palabras, pero fue bien educada, por llamarlo de alguna manera, en la Universidad Austral? Sí, sí, yo creo que también quizás la elección en un principio fue, cuando uno lo elige en cuarto medio, hace elecciones bastante, que después como que no tienen mucho sentido, ¿no? Hoy porque te vas muy lejos, porque te vas muy cerca, porque te dan una beca, eh, pero a mí me gusta bastante la universidad, Ya. en todo ámbito. Como te digo, hay cosas que quizás no he ocupado porque sentía yo que un poco la malla se supone que ahora la iban a cambiar, no sé si habrá sucedido, pero era un poco más preparando especie de literatos que de pronto profesores. Mucha literatura y era maravilloso porque era analizar y soñar mucho en un sinfín de textos, pero yo en la sala de clases lo que aplico es el 0,01, ¿ya? Eh, y el resto es un poco el cómo bajar esa literatura magna que se veía en la universidad, bajarla a una sala de clases. Y ahí está lo que aplica también el profesor y la capacidad que tienes que tener, porque no te puedes poner a hacer una charla, un magíster de literatura frente a los chicos de séptimo básico, octavo básico, porque no tiene ningún sentido. Entonces, esa bajada es en el fondo la magia que tiene que hacer el profesor, si no, no tiene mucho sentido. Pero claro, si no tienes los conocimientos, tampoco te vas a parar a improvisar. Eh, pero yo tengo muy buenos recuerdos de la universidad, sobre todo porque además la universidad para mí fue un proceso no solamente de esta utopía de entrar a estudiar, la carrera dura 4 años, yo a los 4 años estoy titulada, yo quedé embarazada de mi primer hijo estando en la universidad el último año. Entonces el apoyo que tuve de la universidad fue súper bueno, me permitió terminar la carrera, me permitió, por ejemplo, la universidad estaba en Valdivia, yo tuve la facilidad de hacer la práctica acá en Osorno, y la profesora ya me venía a ver acá, ¿cachai? Viajaba, no tengo nada que decir. Eh, Así que, y como ambiente universitario también, súper bueno. Valdivia, de hecho, Eh, bueno, es una ciudad universitaria, se dice. sí, también. Estaría- Yo Oye, creo que sí, sí me pongo un poco la camiseta por la universidad, en verdad. ya, no, bien, o sea, a lo que iba es no venderla ni nada, para no meterse en temas, pero
claro, yo por lo menos lo que he escuchado de la Universidad Austral a grandes rasgos es que es una buena universidad. Y claro, yo en el área de pedagogía la desconozco, así que por eso te quería aprovechar de preguntar. Oye, Sí, pues cada universidad al momento de elegir, bueno, para Gabriela o para cualquiera que quiera elegir, cada universidad tiene como su área en la que brilla más. Y a eso también hay que ponerle ojo. No claro, es que la universidad es buena o mala, sino que de repente hay carreras en las que de verdad es muy buena, tiene mucha innovación, aplican muchos recursos y en otros no. Entonces hay que poner ojo ahí. oye, Francisca, a propósito de lo que mencionaste de tu maternidad, yo no sé si me das ahí el permiso, pero quería preguntarte, más que nada, pensando en que, bueno, el día de ayer también estuvimos con una charlista que, claro, a ella le tocó ser, bueno, quedó embarazada, le tocó ser mamá en cuarto medio, ¿ya? Entonces le pasó lo contrario, cuando iba a iniciar la carrera universitaria, tenía que cuidar a su hijo, preocuparse, está el tema de la alimentación y todo. Y claro, ahí nos contó un poco de su experiencia, más que nada, yo le decía, para poder ilustrar o ayudar, ¿cierto?, a personas que a lo mejor están pasando por una situación similar, y más que nada para entregarles ánimo o entregarles un mensaje con la verdad, ¿ya? Entonces quería ver si nos podías contar esa experiencia del último año, aparte, claro, de las prácticas y los beneficios que te pudo dar la universidad para poder terminar de buena forma. Eh, son llevaderas, ¿ya? Estas dos, no sé si llamarle dos vidas, porque en verdad es de la misma persona, pero la maternidad de repente con los estudios, si uno lo ve desde un punto de vista externo, puede que haya ahí puntos de encuentro que no pueden ser estresantes, pueden ser no gratos. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, eh, bueno, yo, claro, como te decía, estaba en mi último año y justamente quedé embarazada en marzo, como entrando. Eh, y claro, y tenía fecha para diciembre. Entonces, es frustrante porque no te quedaba nada. Eh, Mm, y claro, además del susto ya mismo de ser mamá, de convertirme en mamá, tener esta sensación de que no has terminado, me pasaron varias cosas. Si es que alguien de pronto está pasando por eso, ni siquiera en el último año. Primero, sí se puede, ¿ya? Yo me acuerdo que me lo dijo una profe, yo me acuerdo que empecé a ir a clase muy normalmente, hasta que, sin decirle a nadie, hasta que me empezó a crecer la guata. Y los profes empezaron a cachar solo por eso. Hasta que ya fui a decirle al director de carrera cuando ya tenía como 7 meses. Pero me acuerdo que una profesora ay, me paró, bien eh, avanzado. sí, una profesora me paró en el pasillo y me dijo que no dejé la carrera botada, me dijo yo también quedé embarazada cuando estaba en la universidad eh, y vas a poder. Eh, y yo en verdad, uno dice que no, pero igual necesitaba escuchar un poco eso. Eh, ahora, sucedieron varias cosas que tienen que ver un poco con el hecho quizás de ser mamá primeriza y de ser un poco orgullosa, que yo pensé en mí no cachando nada, en verdad, que iba a mandar a mi hijo muy pequeño a la cuna y iba a terminar, esa era mi meta. Y la vida me enseñó que no, al final me quedaba un año y me demoré 2 años y medio más, Ya, por un sinfín de cosas, porque se enfermó, porque no pude terminar mi primera práctica profesional, eh, pero al final sentí que sufrí mucho por esta frustración y al final ahora no me importa nada. No cambia nada, voy a trabajar probablemente hasta los 65 años y no pasa nada por haberme atrasado 2, 3 años. Eh, pero siento que eso, que sufrí mucho y que no era necesario, no afecta nada, ni mi calidad profesional, ni mi orgullo como mujer, ni mi proceso de maternidad. Si tú me preguntas, claro, objetivamente, si uno lo hubiese decidido, que quieres tener una casa, quieres tener trabajo, quieres tener ahorros antes de tener un hijo, pero nunca es así. Y es maravilloso, o sea, obviamente no lo cambio. ya. Entonces eso, primero también, si es que a alguno le toca, ya sea del lado del papá o de la mamá, porque en el fondo esto es de a dos, obvio. Exacto. Eh,
Sí, ahora que lo pienso, sí, es más fácil quizás, por ejemplo, mi pololo igual estaba estudiando, y él pudo seguir. Y obviamente está bien, porque no tenemos por qué encerrarnos los dos. Yo saco la carrera primero, eh, siendo que él iba en años inferiores cuando yo recién quedé embarazada. Porque claro, también hay más facilidades, pero como te repito, no es un impedimento, solamente quizás lo atrase un poco. Pero si tú ya tomaste la decisión, lo vas a sacar igual. Ya. Bueno, y para allá iba la pregunta, quería que, no sé si llamarle un mensaje esperanzador, pero sí entregar la calma necesaria de que, claro, sí se puede, no pasa nada, no es el fin del mundo, y lo mismo yo les trato de transmitir a través del preuniversitario a la gente que participa, que si les va mal, porque puede irles mal, puede que ese día se hayan despertado con el pie izquierdo, tomaron un mal desayuno, les duele la guatita, despertaron con dolor de cabeza, la noche anterior hubo una pelea familiar, vaya a saber uno. Entonces, si te va mal en la prueba, no pasa nada, la puedes volver a rendir cuantas veces tú quieras, el tema de la postulación es otro cuento, pero es una prueba, ¿ya? Y acá, claro, no voy a comparar una prueba con la maternidad, obviamente, pero sí hay bueno, estudios que dicen que, claro, cuando una mujer pasa por un tema, pasa por el embarazo, hay una alta deserción en sus estudios. Entonces, por eso quería aprovecharme de lo que tú mencionabas, tratar de dejar un mensaje que sí se puede. Me imagino que no fue fácil para nada, No, como decías tú, lo sufriste harto, pero ya está, fue y sí se pudo. sí. Eso, Sí, para yo allá creo iba. que aplica un poco lo que tú dices también. Quizás no te toque una maternidad, pero quizás sean otras cosas. El que te haya ido mal y tengas que tomarte un año sabático o hacer preu de nuevo o trabajar un año para poder estudiar después. Y pues a eso me refería con que es un sistema súper cruel, porque tú te cuestionas todo en ese momento. Eh, y la verdad es que yo ahora me río un poco de esa Francisca que lloraba porque no iba a sacar la carrera al tiro. O sea, no pasa nada, no importa. Como te digo, vas a trabajar muchos años en tu vida, y, y un año más, un año menos, por la razón que sea, eh, no influye, tampoco te degrada como profesional, porque de pronto, claro, algunos piensan que esto de sacar la carrera al tiro también significa que vas a ser un mejor profesional, que no te echaste ningún ramo, que tenías promedio 7. No, y esa es otra realidad, otro tabú con el que hay que romper, eh, no sé, sin entrar en comparaciones, pero compañeros que entraron de pronto con puntaje nacional en lenguaje y no, la vocación no estuvo nunca. Y hoy no son profesores. Entonces hay cosas mucho más importantes que de pronto eh, el seguir el camino recto y derecho, como se nos dice que lo hagamos. Bien. Oye, volvamos un poquito ahí al tema del lenguaje. Me quedo con este mensaje, ¿cierto? Eh, Pasan cosas en el trayecto, pasan situaciones que uno no puede manejar, uno a lo mejor de repente traza un plan de vida, sé que tiene la capacidad de poder hacerlo, y dice ya, no sé, en 1 o 2 años, como decías tú, voy a tener mi casa, voy a tener plata, autos, qué sé yo, no sé, las cosas que uno traza en ese proyecto. Pero van pasando cosas. Y uno tiene que tener ahí la capacidad de también poder enfrentarlo Adaptarse. y de adaptarse, bien, bien dicho. De repente cuando somos jóvenes, nosotros igual en algún momento fuimos jóvenes, 17, 18 años, cuando pasa algo lo vemos como el fin del mundo, algo terrible, ¿cómo me voy a levantar de esto? Eh, Levantándose, no hay otra opción, se puede, ¿ya? Y si no se puede hay que reinventarse y, como bien dice Francisca, adaptarse, ¿ya? Y quería volver un poco, cambiando el tema, al área del lenguaje y de comunicación, ¿ya? Quería saber, desde, bueno, el concepto más pedagógico, cómo tú puedes fomentar la lectura, ¿ya? ¿Cómo puedes fomentar, bueno, y además de la lectura, porque me imagino que uno de los ejes principales ahí en lenguaje y comunicación, eh, el mismo concepto del nombre de la pedagogía, la lengua, cómo tú fomentas el buen uso de la lengua, no sé si
el buen uso esté bien dicho, de hecho, y el tema de la comunicación, que hoy en día, claro, pasa a estar más centrado en las redes sociales porque, bueno, en el teléfono en general, porque estamos todos aislados, con distanciamiento social y la tecnología ha tomado una parte bien importante de nuestras comunicaciones. Sí, la pregunta del fomento lector es como la pregunta que te hacen en las entrevistas de trabajo, por lo menos me ha Ya, tocado no, varias veces. no, no, no sé, Porque las estrategias son muchas. ya, Ahora, una de las cosas que yo aplico es en el fondo entender que la lectura, y es un poco liberador quizás para los alumnos y quizás por eso funciona, la lectura no es para todos. Eh, y una de las cosas que yo trabajo, por ejemplo, ahora último, a finalizar el año, son elecciones libres de lectura. Si bien hay un plan lector que se sigue, como lo adecuado para la edad, para las temáticas que se van a tocar según el currículum, eh, un poco esta libertad, trabajar bastante sobre la crítica literaria también, es decir, un buen lector no es el que le gustan todos los textos, un buen lector es el que tiene la capacidad de analizar y argumentar y decir, este tipo de autor no me gusta, este género de narración no me gusta, me carga la poesía, pero de pronto me encanta leer novelas, ya un poco ir rompiendo con esto de que todo debe ser maravilloso. Y eso yo siento que es otro peso que tiene el lenguaje, que tiene la clase de lenguaje como asignatura, ¿no? No solamente como lenguaje, todo lo que significa en su contexto más amplio. Eh, Liberar un poco de esta presión de tener que ser un excelente escritor, de tener que ser un excelente lector para ser bueno en ella. Y la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien. Se agradece mucho a nivel de los chicos que ellos tengan de pronto la capacidad de escoger un libro y de adorarlo o de hacerlo pedazos si quieren, pero siempre en el fondo con la argumentación y el conocimiento correcto. Eh, y eso no a muchos les gusta, porque no suena bonito. Pero yo creo que sí funciona bastante, por lo menos me lo han agradecido bastante, porque como te digo, es liberador que de pronto te saquen este peso o como ser el profe de matemática y que eres prácticamente una calculadora con patas, tampoco. claro, claro, se usan para los cálculos. Oye, y con respecto al tema de la comunicación, porque claro, o sea, yo hablo más de la comunicación a nivel de sociedad. eh, de repente, claro, hay algunas técnicas, yo me acuerdo en el colegio nos hacían hartos debates, nos hacían hacer no, no eran libros, radioteatro, noticiero, redactar cartas, redactar noticias. eh, y hoy en día, claro, pues el teléfono, en ese tiempo el teléfono celular, nada, eran unos tremendos ladrillos. Hoy en día, claro, en el bolsillo tienes acceso a toda la información que quieras. Eh, no, no sé cómo se lidia con eso en cuanto a la comunicación, porque el teléfono celular es una fuente bien atrayente de distractores. Sí, bueno, es una de las complejidades que tiene ahora este método de aprendizaje virtual. Y que además tiene que ver por varios temas, ¿no? Puede ser hasta un tema de conexión a internet, que uno de pronto no escucha a los chicos. A mí me pasa, y yo soy la profesora y muchas veces me pasa que no puedo encender la cámara, porque si el día está feo y no tengo internet acá en el campo, no se me escucha. Entonces tengo que apagar la cámara para que no ocupe tanta banda ancha y puedan escucharme, por lo menos. Eh, entonces, claro, hay un sinfín de cosas que afectan además de la intencionalidad de pronto de no querer escuchar la clase, de no querer comunicarnos. Pero en el fondo yo creo que lo que hay que entender y yo trato de transmitirle a los alumnos es que la comunicación es una habilidad que si bien nosotros somos seres humanos que nos desarrollamos y vivimos en comunidad, se tiene que trabajar. Y que para el área que escojan, el oficio, la profesión que escojan, la van a necesitar. Y para la vida misma, ¿no? Para establecer relaciones de amistades, familiares, amorosas, económicas. Necesitamos la comunicación, el entendernos, el hacernos entender también. Eh, entonces creo que también en este caso mi estrategia es un poco llevarlo más a lo personal,
más allá de que las estrategias son distintas, como tú dices, se ocupa de todo, ¿no? Los chicos trabajan todo tipo de género de texto, escriben cartas, escriben autobiografías, escriben microcuentos. Eh, Cuando se aplica es para la vida y para eso es lo que nos sirve, más que nada. Así que creo que esa es la forma en la que yo trato de darle importancia a la comunicación. El tema del lenguaje es súper amplio. El lenguaje, todo tipo de lenguaje, por lo tanto va muy acompañado en el fondo de generar este set de herramientas, porque el lenguaje también es eso, ¿no? La herramienta con la que tú te vas a desenvolver más adelante. Y ahí tú también les presentas muchas opciones, cómo comunica tu cuerpo, cómo comunica tu mirada, la escritura, la comunicación oral, el saber argumentar, por ejemplo, el momento de discutir, ya sea en una actividad formal hasta tener una conversación en un carrete, por ejemplo, para todo. Todo, en verdad. Así que eso, no sé si... No, bien. Oye, Francisca, ¿te parece si, bueno, vamos cerca de una hora ya conversando? Han salido temas muy diversos. ¿Cómo, perdón? Estaba viendo la hora igual, recién me di Sí. cuenta que llevábamos una hora. Se ha dado súper fluido. Ya, yo no me he sentido muy urgido con el tema del tiempo, pero me parece que ya, como para ir cerrando, bueno, quiero darle la oportunidad también a Gabriela Godoy, está conectada ahí, que si tiene alguna otra consulta, alguna pregunta, algo que quiera aclarar, aquí aproveche con Francisca de resolver. Eh, pero claro, para ir cerrando, porque hay un bonito día, por lo menos acá en Osorno, para ir a disfrutar, te quería, bueno, y lo hago con todas las charlistas y los charlistas, te quería hacer el llamado a que si nos podías dar, no sé si una motivación, pero desde tu experiencia, eh, ¿qué es lo bonito que encuentra en esta pedagogía de lenguaje y comunicación? Pero si quieres llevarlo solo a la pedagogía, totalmente aceptable. Y por lo cual, por ejemplo, Gabriela, ¿ya? Sin obviamente decirle, no, mi carrera es la mejor, sin venderla, como lo decimos con la universidad, pero sí hacer un llamado de por tú, Francisca Barría, Guzmán, ¿por qué recomiendas la carrera de pedagogía en este caso si la quieres llevar a la literatura, o sea, a la lengua y la comunicación? Perfecto. Mi primera recomendación es tirarse al agua. Eh, repito, yo la elegí muy instintivamente, cosa que cuando uno elige una carrera poco instinto aplica. Se intenta ver, se pone a ver estas páginas de la proyección profesional, del campo laboral, de los sueldos, y al final, como te decía, Mucha lógica. mucho de eso no importa. Entonces mi llamado es a seguir un poco ese instinto, y en este caso yo lo seguí con la pedagogía y no me equivoqué. En el fondo, si tú ya tienes la inquietud, ya está esa semilla ahí dando vueltas, es muy probable que por allá vaya. Entonces, yo creo que la pedagogía lo que tiene de bonito es que, repito, sin desmerecer otras profesiones, ¿no? Eh, pero para mí es algo completamente particular, el poder tener la capacidad de relacionarme con chicos constantemente que tienen muchas necesidades de las que yo puedo ayudar, de que yo tengo la capacidad y que muchas veces mi deber suplir esas necesidades, no solo de conocimiento como yo les contaba. Por lo tanto, me parece una profesión de las más bonitas. Yo sé que hay otras que son muy bonitas, otras que tratan de salvar vidas, de hacer justicia, de un sinfín de cosas. Eh, pero me parece que es una de ellas, la profesión de la pedagogía. Así que creo que lo voy a reducir un poco a eso, ¿no? Quizás no me voy a meter tanto con el área, porque creo que el área también va un poco del gusto personal. Eh, pero ya al ser profesor, el poder tener este contacto y poder influir, poder adaptarte a los contextos y seguir estando ahí, como yo les decía, aunque el mundo está ardiendo detrás tuyo, para mí vale mucho la pena. Así que creo que se reduce un poco a eso, ¿no? A que si ya el instinto está, las ganas están, está la inquietud y como decía bien Seba, probablemente te va a terminar comiendo, te va a terminar ganando, te va a buscar y te va a No te va a encontrar. dejar tranquila.
un poco psycho, pero claro, así funciona. Una relación un poco tóxica. Oye, Francisca, agradecerte. Bueno, voy a esperar ahí a Gabriela a ver si quiere aportar algo, preguntar algo más, pero bueno, mientras esperamos a ver si responde, agradecerte tu participación. Deseo de todo corazón que salga todo bien ahí con el cachorro, la cachorra que viene en camino. Cuídese harto porque, bueno, en los tiempos de locura que estamos viviendo, nadie sabe qué pasa, mucha incertidumbre. Cálmese, si no está haciendo las cosas, no está, si siente que no está cumpliendo, no pasa nada, ¿ya? Eh, Tranquilidad nomás, Claro, disfruta ahí voy a reír tu años más. entorno familiar. Y eso, volviendo a la charla, agradecido de que hayas participado, ya me quedo con estos mensajes de los que entregaste. Gabriela ahí a través del chat dice que, bueno, está agradeciendo la charla. Así que nada, pues, sin mucho que agregar, me despido de ustedes. Gracias por el espacio. No había tenido la oportunidad de un poco hacer esta introspección de la carrera. Llevo 3, 4 años ejerciendo de a poco. Eh, y es bueno de pronto parar y cuestionarse las cosas y ver qué es lo que tengo para decir. Probablemente en unos años más va a ser más o va a ser diferente. Así que te agradezco mucho el espacio también. Agradecido a usted. Aquí tiene un humilde servidor para lo que necesite, ¿ya? Va con de vuelta de mano, tiene que ser así el tema. Oye, Francisca, te agradezco, vaya a disfrutar de este día. Gabriela, gracias por participar. Un abrazo, Vale, estamos en contacto, nos nos vemos. vemos. Chao. Chao, chao.